¿Logras ver en pantalla, Diego? Ok, genial. Bueno, empezar con lo que va, para muchos tal vez no es, digamos, común que estudia la química, ¿cierto? Entonces la química estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Y lo importante es que estudie la relación con la energía y también con los cambios que pueden darse a través de ella. Esta parte creo que es la más importante, ¿no? Cómo la materia interacciona con la energía. Esa es la ciencia de la química. La vemos, por ejemplo, cuando se oxida digamos, este barco está oxidando, la vemos en la capa de ozono destruyéndose, la vemos en el smog fotoquímico que vemos en nuestras ciudades, o las emisiones de compuestos de partículas en los carros, ¿no? Todo eso son químicas, tiene que ver con interacción de materia y energía. Eh, Podemos estudiar en la química, eh, digamos, en un modo de un ambiente a nivel regional como es Perú. Podemos irnos a ver la química a nivel de la Tierra como un sistema, o al sistema solar. Podemos ver cada planeta como un sistema químico también, donde la energía obviamente viene del Sol, pero también puede venir de procesos, digamos, que ocurren en los mismos planetas o en las mismas lunas. Incluso podemos irnos más lejos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la constelación de la Vía Láctea, podemos, digamos, coger alguna estrella de esta galaxia o de otra galaxia y, por ejemplo, coger un planeta como el K2-18 que está muy de moda actualmente y también estudiar su atmósfera, ¿no? A través de telescopios que nos puedan decir acerca de su atmósfera y cómo está ocurriendo la química allí. O también podemos irnos al pasado, ¿no? Ya sabemos que podemos viajar en espacio, pero también podemos viajar en tiempo. Entonces, viajando en el tiempo podemos ver el pasado de la Tierra. Y, por ejemplo, tenemos estos son los principales supercontinentes que pueden haber sido las etapas de formación del continente actual. Tenemos el Balbara, el Ur, el Kernorland, el Nuna, el Rodina, el Panotia. ¿Qué pasó en cada uno de estos procesos? Como ejemplo, solamente voy a citar qué pasó con el oxígeno, que es lo que tiene que ver con la atmósfera. Ese es el Balbara, ¿no? El Balbara probablemente sea el continente o protoscontinente que ocurrió alrededor de los un poco antes un poco después de la Diana, ¿no? Cuando aún no había un continente o un supercontinente formado realmente. Y entonces no había oxígeno también. Al nivel izquierdo es la concentración de oxígeno respecto al 1, a la concentración actual. 1 significaría la concentración de oxígeno actual, y estamos hablando de que en el Adiano había una millonésima parte del oxígeno que hay ahora, cuando tenemos este tipo de continente. Luego vamos al continente Ur, esta evolución de la, digamos, geósfera de la Tierra, alrededor del Arqueano a 3.0 billones de años, y también no tenemos oxígeno aún, ¿no? Pero ya tenemos algunos ciertos procesos, continentes, incluso hay fósiles que se han reportado en esta época. Luego tenemos el Kernorland, donde ocurre el evento de oxidación global. El evento de oxidación global es un evento donde se cree que hay una población inmensa de cianobacterias que están emitiendo oxígeno a la atmósfera. Y entonces ese oxígeno emitido a la atmósfera puede llegar a niveles actuales digamos, de una décima o una centésima del nivel actual de oxígeno. El nivel de oxígeno aumentó 4 órdenes de magnitud, es decir, de 10 a la menos 6 eh, hasta 10 a la menos 2, ¿no? Respecto al nivel actual de oxígeno. Y eso pasó digamos, en este supercontinente. En esa época, hasta esa época tenemos la evolución de bacterias arqueas, ¿no? Cuando pasamos de ese capítulo de la historia de la Tierra, lo que llamamos el continente Nuna o Columbia, tenemos ya la generación de eucariotes, ¿no? Que son, digamos, evolutivamente, digamos, más adelantados que las bacterias o arqueas. Y luego de esto tenemos el continente Rodina, en esta misma época, con eucariotas, y luego va el Gondwana,
y Laurasia. El neoproterozoico, evento de oxidación del neoproterozoico está asociado por ejemplo, al evento de glaciación que ocurre en este periodo, y tenemos ya para esa época una evolución grande de animales y plantas en la época del Pangea, ¿no? Que digamos que es un antecesor de lo actual, que actualmente tenemos. Bueno, esta es la evolución de la atmósfera a nivel del oxígeno. Pero ¿qué realmente tenemos en la atmósfera primitiva? O sea, antes de la aparición de la vida, que es lo que nosotros estudiamos como química prebiótica, antes de la vida. Pues tenemos esta imagen de Antonio Lascano que nos muestra que tenemos CO2, monóxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico, agua, metano. Tenemos también un bombardeo inmenso de cometas. Tenemos reacciones químicas que ocurren en el agua. Tenemos fuentes hidrotermales que están debajo de los océanos. Entonces hay tantas fuentes de compuestos orgánicos, pero como ustedes ven son compuestos muy simples. Es lo que les mencionaba cuando me hicieron una pregunta sobre esto. Los compuestos orgánicos son bastante simples. ¿Cómo pueden esos compuestos evolucionar a cosas más complejas? ¿No? Si existe un proceso catalítico que los produzca, un proceso de replicación, pues estaríamos aumentando la complejidad química de ese modo. Pero como ven, los precursores son muy simples. Un carbono, dos nitrógenos, un azufre. O al menos eso es lo que se cree. Entonces, ¿cómo aumentamos la complejidad química? Es la pregunta importante. Bueno, todo esto del origen de la vida tiene que ver como dos visiones. La visión de estudio que ustedes pueden abarcar es la visión de ir de hacia arriba hacia abajo, donde pueden entender los fósiles, por ejemplo, pueden entender cómo evolucionaron las proteínas, el ARN, el ADN. Esa es la visión que va desde la derecha a la izquierda, ¿no? Desde lo actual hasta lo antiguo. La visión que estudiamos, por ejemplo, Diego y yo, es la visión de la izquierda a la derecha. Es decir, que vamos de lo simple a lo complejo, tratando de entender cómo hay una complejización de las moléculas. Es otro tipo de enfoque. Entonces hay espacio para diferentes carreras, biólogos, químicos, geoquímicos, geofísicos, etcétera, ¿no? Porque unas caso es entender cómo se da la química, pero también cómo son las condiciones primitivas de la Tierra. Tratar de buscar análogos en otros planetas también tiene que ver con la astrofísica, la astroquímica. Entonces, si están interesados en todas estas áreas, digamos, entender esto es muy amplio y requiere de profesionales de diferente expertise. Bueno, este es el mensaje de Darwin, ¿no? Tal vez lo voy a leer para que nos demos una idea de la filosofía de entender la vida. Hay grandeza en esta visión de la vida habiendo surgido en algunas pocas formas o en una. Desde un comienzo tan simple, las formas infinitas más bellas y maravillosas han evolucionado y se han desarrollado. Entonces, hablamos de un origen común, ¿no? En la visión de Darwin, en lo que actualmente se llama LUCA, y creo que hoy día va a haber una charla a las 4 sobre LUCA también, el último ancestro común. Entonces, esa es la visión que nosotros, digamos, o que yo tengo, ¿no? Tratar de entender si es que hubo un origen común, cuál fue digamos, el proceso que dio origen a esto, ¿no? A nivel químico. Entonces, en definitiva, ¿qué estudia la química prebiótica? La química prebiótica se dirige al estudio de la vida o de la química antes de la aparición de la vida. Se distingue de la química biótica, la que no ocurre en ausencia de vida. O sea, no es cualquier química, tiene que tener implícitas las condiciones de la vida en la Tierra primitiva, porque justamente es la que nosotros estamos tratando de entender, ¿no? Bueno, para hacerlo probablemente se necesita obviamente una definición de vida, y como muchos de ustedes van a entender en el transcurso de estas charlas, la definición de vida no es tan exacta actualmente. Bueno, la química prebiótica, pero no necesitamos para estudiarla llegar a una definición exacta de vida, ¿no? Podemos
progresar tratando de entender la vida como un sistema químico complejo y tratar de entenderla, de entender cómo se autoorganiza. Bajo ese enfoque podemos estudiar el origen de la vida, tratar de entenderla desde un tema de química de sistemas. Es lo que, digamos, el desarrollo actual de la química prebiótica está enfocado en eso. Hay mucho que es desconocido. O sea, podría pensarse que lo que yo he mencionado está todo entendido al 100%, pero no. No sabe el estado de oxidación de la atmósfera, no sabe si había metano, si había CO2, si había otros intermedios. La pregunta es si se llegará a saber. Puede que sí. Con los actuales desarrollos en telescopios pueden que encontremos un planeta tipo Tierra y entendamos cuál es la atmósfera, etc. Los registros geológicos también nos pueden dar indicios. Cada vez las técnicas están aumentando. Antes se pensaba que no se podía saber nada sobre la geósfera primitiva, pero ahora se está ampliando el campo para entender cada vez mejor el pasado. No se sabe acerca de la acidez de los océanos o de la superficie. No se sabe mucho acerca de la temperatura de los océanos o superficie. La abundancia de compuestos orgánicos, me refiero aquí, en la Tierra primitiva. Les mencioné que todos eran compuestos simples, ¿no? Pero habrá habido compuestos más complejos que vienen de cometas o asteroides, no se sabe mucho. Se teoriza, pero no, digamos, no hay registros exactos de que eso haya ocurrido realmente así, ¿no? Es todo un debate. Ya que no podemos tener una idea completa de las condiciones de la Tierra primitiva, se busca entender un conjunto grande de parámetros, ¿no? Tratando de ampliar nuestra visión a un conjunto más complejo de cosas que pueden afectar la química prebiótica. Entonces, esta es la visión actual de lo desconocido en la química prebiótica. Estos son los ambientes que actualmente digamos, nos pueden dar a entender un poco más cerca de la química prebiótica, los ambientes totalmente secos, las fuentes hidrotermales, los eventos que tienen que ver con glaciares y la exposición de nuevas rocas a la atmósfera que pueden dar un indicio de cómo han sido los procesos, digamos, de la interacción atmósfera-tierra. Estas me parece que es Yellowstone, que son fuentes hidrotermales que nos dan indicios acerca de cuáles son las fuentes de compuestos orgánicos para la vida o la vida en condiciones extremas. Sí, bueno, en general, la teoría del origen de la vida se remonta pues a la época de Alexander Oparin y Haldane, ¿no? Que que hablaron acerca de un origen de la vida pensado en un incremento de la complejización de la vida, desde los compuestos orgánicos que vienen a la Tierra o de lo que había en la Tierra hasta organización más compleja. Aún se mantiene esta visión general, pero obviamente ha cambiado mucho por los nuevos avances de la química, que voy a mencionar a continuación. Uno de los avances que cambió importantemente esto fue el experimento de Stanley Miller, ¿no? Que podemos formar aminoácidos a partir de las atmósferas primitivas y poder generar, por ejemplo, glicina, alanina. Ese es un esquemático de lo que es el experimento de Miller. Tenemos un mar, calentamos y entonces el metano, el agua, el amonio, el hidrógeno reaccionan con una descarga eléctrica y se depositan de nuevo en el líquido. Y luego se mide el líquido y se encuentran que hay muchos compuestos, digamos, en ese experimento de Miller solo se detectaron unos cuantos, pero las técnicas modernas han detectado muchos más. Los principales es la glicina, la alanina, el ácido aspartico. Pero un reanálisis de las muestras por el doctor, aquí está el doctor Jim Clips, también incluido en este estudio, menciona acerca de muchos otros compuestos orgánicos, aminoácidos no esenciales y no esenciales que fueron detectados en este experimento de Miller, ¿no? Digamos que razón molar, si tomamos a la glicina como 1, algunos están en unas 10 milésimas, en unas centésimas de lo que la glicina era, ¿no? Cosas que no podría haber detectado cromatografía de papel de Miller, pero los estudios actuales en el 2018, liderados por Jeffrey Bara,
detectaron pues todos esos compuestos adicionales de los aminoácidos, ¿no? Y la cuestión es qué rol cumplen esos compuestos en pequeña concentración, ¿no? ¿Qué rol van a cumplir? Lo interesante de los estudios que olvidé mencionar en la pregunta anterior que me hicieron acerca de las oscilaciones, ¿por qué son importantes? Es porque en las oscilaciones químicas, un compuesto pequeño en poca concentración puede tener un efecto muy grande. Claro, esto suena como muy filosófico, ¿no? A un pequeño puede, una mariposa, por ejemplo, este concepto, ¿no? De la mariposa que agita las alas y que puede tener un efecto y generar una tormenta, no sé, en Perú, en otra zona. Ya es un concepto que parece filosófico, pero a nivel de química prebiótica hablamos de estos procesos fuera del equilibrio, ¿no? Donde un pequeño cambio en las condiciones iniciales de un sistema puede llevarte a dos caminos diferentes. Es lo que llamamos bifurcaciones químicas o lo que estoy actualmente caos químico. Bueno, son cosas muy interesantes, pero que por el momento residen en el nivel, digamos, a nivel de atmósferas, residen en el nivel teórico. A nivel de química, digamos, de sistemas acuosos, sí hay muchos ejemplos, famosos ejemplos de oscilaciones químicas, de caos químico en sistemas acuosos. Estoy hablando de reacciones químicas en el agua, ¿no? Son relevantes para la química prebiótica, no, muchas de ellas no lo son. La única que tiene esa característica es la reacción de Formosa, que probablemente en las lecturas que van a tener van a aprender un poco más, ¿no? Que es un azúcar glicolaldehído que reacciona con un compuesto básico y cuando los hace reaccionar produce una reacción compleja de este color de aquí, ¿no? Oscuro también, y hay una inmensidad de compuestos orgánicos. Es una reacción de Formosa, es una reacción famosa en la química prebiótica. También está la reacción del ácido cianítico HCN que produce otra vez otro tipo de reacciones complejas. Pero a nivel de atmósferas aún no se sabe mucho. Y bueno, es lo que, digamos, indirectamente tratan de encaminar mi doctorado. Bueno, ese es un trabajo del doctor Jim Clips, de la presentación del doctor Jim Clips, donde hace un estudio cromatográfico, ¿no? Esto representa las masas de los compuestos y es la intensidad, y ustedes ven como que en un compuesto, en una muestra del experimento de Stanley Miller, pues pareciera que solamente hay unos cuantos, acá podemos contar como 1, 2, 3, 4, como 30 compuestos, ¿cierto? Pero cuando se hacen espectroscopías de masas, pues se detecta que hay miles de compuestos, o sea, y solo unos cuantos picos tienen alta intensidad, que probablemente sean los picos que este instrumento detecta. Pero cuando se hacen espectroscopías de masas más sensibles, que es lo que mencionaba de la revolución tecnológica en detectar compuestos orgánicos o compuestos en bajas concentraciones, pues descubrimos que la complejidad es inmensa. Y ahí abre una puerta importante para entender que cómo es que esos compuestos de pequeña concentración nos pueden ayudar en el futuro, a, o cómo esos compuestos pueden determinar la evolución de los sistemas químicos. Un ejemplo característico es el meteorito Murchison. Por cierto, un peruano estudia el meteorito Murchison mucho, es el doctor José Carlos Aponte, que está en la NASA actualmente, en Goddard Space Center, y que él fue estudiante también en la UNI, su doctorado, y luego viajó, hizo un postdoctorado en la NASA, y actualmente es uno de los investigadores líderes en el área de investigación, por ejemplo, de meteoritos o de muestras que vienen de cometas. Eh, sí, probablemente lo pueden buscar como con lo que les mencioné, el cometa, no sé, el asteroide Bennu, creo que se llama. Las muestras que vienen del asteroide también lo están analizando en Goddard Space Center. Ya, pero lo que les quiero mencionar es que también en un cometa hay complejidad química. Y ustedes ven, el espectrómetro de masas es lo que está arriba, cómo se ven, digamos, los picos de las masas y las intensidades. Si uno hace zoom en el cuadrito B que está aquí en naranja, descubre que hay muchos más picos todavía, o sea, hay masas más juntas entre ellas. Si uno hace un zoom adicional, encuentra que hay muchos más.
en rango de 319, por ejemplo, 319 unidades de masa atómica, hay muchos compuestos, como más de 40, 30, 40. Si uno hace un zoom a esa pequeña parte D, descubre que hay unas decenas más de compuestos allí. Y ahí tienen las fórmulas que los equipos pueden, digamos, estimar, ¿no? Hablamos de compuestos C13, C21, son moléculas de 12, 13, 14 átomos de carbono. Estamos hablando de una revolución tecnológica en espectroscopía de masas que nos permite entender esto. Ahora, ¿qué papel cumple cada uno de ellos en la evolución química del meteorito? Eso es lo que hace la química de sistemas. Lo que Diego está haciendo, por ejemplo, tiene que ver con eso. ¿Cómo evolucionan los sistemas complejos? Y es interesante porque se combina técnicas experimentales modernas con teoría, digamos, de ciencias de la computación para entender sistemas complejos. Todo lo que tenga que ver ahora con redes de reacciones o redes o grafos que tienen que ver con ciencias de computación o con aprendizaje de máquina, pues es para lo que nosotros vamos o esas herramientas se van a necesitar para entender esos espectros, ¿no? Porque no los podemos entender o contarlos uno por uno, son demasiados. Necesitamos aprendizaje de máquina rápido para poder entenderlo y lo que unos químicos llaman confrontar la complejidad, ¿no? Confrontar la complejidad es hacer eso. Para otras épocas pasadas no había las herramientas para confrontar la complejidad química. Ahora las tenemos y ahora podemos hacer uso de esas herramientas para entender mejor los procesos químicos. Solo cómo surge la complejidad en la reacción química de Urey. Es un ejemplo muy, digamos, simple de lo que ocurre. El nitrógeno, por ejemplo, produce el nitrógeno radicalario, o el amonio también produce el NH2 radicalario perdiendo un hidrógeno, el metano también pierde un hidrógeno y produce el radical o el agua. Luego puedes combinar dos de ellos y producir este, digamos, compuesto de dinitrógeno, o puedes combinar este radical con el amino, con el radical metilo, producir este compuesto. Pero luego cada uno de ellos puede sufrir una reacción adicional y puede, por ejemplo, estos de acá pueden regenerar el hidrógeno y el nitrógeno, pero puedes generar el ácido cianhídrico. Y cuando eso pasa, cuando generas ácido cianhídrico, les mencioné que el ácido cianhídrico es un compuesto que genera unas reacciones poliméricas como la reacción de Formosa muy grande. Y ahí ya surge la complejidad química. Entonces esto también es un, digamos, modelo simple de cómo la complejidad surge en la atmósfera. Ahora, la química prebiótica se enfoca en la química de compuestos pequeños, como el ácido cianhídrico, el formaldehído, el ácido sulfídrico, el amonio. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos en compuestos simples? Porque son los productos primarios de la química atmosférica. Porque toda atmósfera va a producir siempre compuestos simples al inicio. Bueno, es lo que yo creo. Ahora, si se descubre otra cosa en el futuro, sería genial, ¿no? Que se descubra que la química de las reacciones, digamos, en las cortezas terrestres produce compuestos complejos desde el inicio, puede ser. Pero la mayoría, en rendimiento, la mayoría de reacciones produce compuestos simples. Y es por eso que la química prebiótica, al menos la química como la estudiamos, desde la izquierda, como les mencioné, de la evolución de la Tierra hacia la derecha, involucra compuestos simples. Bueno, finalizando ya, lo que les menciono es cuál ha sido el camino, ¿no? del químico prebiótico. Ya es otro, digamos, un poco aparte. Para entender química prebiótica, nosotros podemos entenderla, ir por diferentes ramas. Por la química es una de ellas, pero puedes ir por la biología, por la física en el pregrado, por la geología, por la meteorología, por la ciencia de la computación. No creo que sean exclusivamente esas áreas, son las que se me vinieron a la mente recién, pero puede que haya olvidado algunas. En el pregrado, en el posgrado, ya en el doctorado o la maestría, lo que se puede hacer son síntesis químicas, puede ser geoquímica, puede ser química atmosférica, química de radiaciones, micropaleontología, astrofísica o astroquímica. Y estudiar cualquiera de estas carreras les pueden dar herramientas para hacer proyectos en estas áreas.
Pero ¿qué es lo intermedio? Me hicieron esa pregunta también, ¿qué es lo que, digamos, nos lleva de este pregrado al posgrado? Pues creo que están relacionadas a las estancias de investigación o a cómo buscamos contactos. Entonces, pues está el Blue Marble Space Institute, que Diego es parte, yo fui parte también el año pasado. Está el ICN de México, que es el Instituto de Ciencias Nucleares, donde está la doctora Alicia Negrón, que les mencioné. Está el Centro de Astrología de España. Los programas REPU también. Si encuentran un programa REPU en sus países que pueda hacer, digamos, research en el undergrad, en el posgrado, y puedan viajar a un laboratorio también es importante. Está este grupo del Prebiotic Chemistry and Early Earth Environment Consortium, donde cada cierto tiempo se hacen conferencias. Y yo siempre he escrito muchos correos cuando estaba en el pregrado, bastantes. Creo que de ellos me respondían, digamos, de los 10 que escribía, lo mucho me respondía uno o dos, ¿no? Siempre la mayoría de ellos busca que tú tengas fondos. Usualmente uno es aceptado, pero no tiene fondos, ¿no? Entonces, yo creo que el limitante no es que te acepten, sino el limitante a veces son los fondos que tenemos que conseguirlos. Pero no crean que no los van a aceptar. Muchos de los investigadores extranjeros están deseosos de encontrar jóvenes investigadores que tengan pasión por la, digamos, al menos en esta área de química prebiótica, ¿no? En otras áreas obviamente también. Eh, pero sí, siempre van a encontrar gente que los pueda apoyar. Y cuando ya falta, digamos, ya para, eh, con los fondos y esas cosas, hay oportunidades, al menos en Perú, y yo creo que en otros países como Chile también conozco oportunidades que te pueden dar becas para viajar, ¿no? Hay muchas formas de buscarnos, también hay los travel grants, por ejemplo, el ISOL, el International Society of Origin of Life, que es el ISOL, que el doctor Jim Cliffs fue presidente hace unos años, también tiene becas de viaje, ¿no? Para conferencias. Entonces, cuando uno está en este ambiente, busca contactos y esos contactos les pueden ser cartas que luego le sirven a uno para que postule a grants, ¿no? Grants de viaje o grants de investigaciones también. Y bueno, la última conferencia es el Molecular Origin of Life de Múnich. Pero yo les recomiendo también en español que busquen mucho el ICN de México, Instituto de Ciencias Nucleares. Ellos organizan muchos eventos de química prebiótica. Como les digo, ya solo nombré la doctora Alicia Negrón, pero está el doctor Antonio Lascano también, que hace mucho de química prebiótica y tiene que ver con el área de evolución del ADN y ARN. Bueno, eso sería todo y les dejo mi correo para que si tienen alguna duda o si yo les puedo apoyar en algo, que no duden en contactar.